Aquí está la FAO directamente financiando a los gobiernos del Partido Comunista en Cuba. Por eso cuando yo les digo que hay que expulsarlos a todos, esta es la razón. Son parte del problema. Ellos no quieren eliminar la dictadura. Ellos no quieren que el cubano viva bien. A la FAO lo que le interesa es financiar al partido. Les voy a poner un vídeo. Ya sé que a algunos de ustedes les va a resultar raro, incluso desagradable, pero es necesario que se los ponga para eh, traerlos a contexto. Miren esto. Hay que borrarse de la mente eso de los 7 años. Llevamos 50 años diciendo que hasta los 7 años hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche. Y hay tierra para producirlo aquí. Este es Raúl Castro. Esto fue en el año 2006, si mal no recuerdo. En el año 2006, hace casi ya 20 años, fíjense, casi 20 años, decía Raúl Castro que había que producir leche para que todo el que quisiera se tomara un vaso de leche, porque llevaban 50 años, 50, sin ofrecer leche a la gente. Yo recuerdo este discurso, yo estaba en Cuba y recuerdo la emoción, ¿no? De sentir, ahora sí, de 2007 me dicen por acá, pues por allá fue, sí. De, ahora sí vamos a tomar leche, algunas personas decían. Y yo ya para ese entonces, para el 2007, ya yo estaba bastante despierto. Y yo decía, madre mía, aquí, aquí, vamos, no vas a tomar ni agua de mar vas a tomar aquí. Ya lo que hay que irse de aquí, pensaba yo en ese momento. ¿Cuál es la realidad desde el 2007 hasta hoy? Hoy estamos ya en 2024. Estamos hablando de unos cuantos añitos. Bueno, la realidad es que el régimen cubano ha tenido que pedir ayuda al Fondo Mundial para la Alimentación de la ONU porque no es capaz de cubrir las necesidades básicas de leche. Claro, la cantidad de leche que le acaba de mandar el fondo es el 6% de toda la leche que necesitan para alimentar a los niños en Cuba. En Cuba hay una crisis alimentaria hoy terrible. Pero no es la única vez que el Fondo para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas le ha dado ya no leche, sino dinero al régimen cubano. La pregunta es, ¿qué ha hecho el régimen cubano con ese dinero? No estoy especulando, ya saben que esto es datos, no ideas. Les voy a enseñar ahora el marco de programación de Cuba 2020 a 2024 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y se van a sorprender con algunas cosas que dice este documento de las Naciones Unidas. Este documento de las Naciones Unidas tiene implícito algunos elementos de la Agenda 2030. Tiene implícito elementos ideológicos y elementos que refuerzan además al Partido Comunista. Y es increíble porque la institución que te está mandando leche para que no pases hambre, no todo el mundo, solo el 6%, es la misma institución que además se encarga de reforzar el sistema y la ideología del que te tiene pasando hambre. Marco de programación de país Cuba 2020-2024. Bueno, aquí está toda la terminología, los acrónimos que ellos usan, que realmente es bastante tedioso leer estos informes con la cantidad de acrónimos. Pero bueno, ahí está. Contexto y prioridades. El sector agroalimentario tiene la máxima prioridad dentro de la estrategia de desarrollo de Cuba. Cuba tiene una estrategia de desarrollo que se la presenta a ellos. Y dentro de esa estrategia dicen ellos que el sector agroalimentario tiene la máxima prioridad. Sin embargo, el régimen construye hoteles, pero no mete dinero en el campo. ¿Vale? Dice además, su relevancia se encuentra refrendada en los documentos programáticos nacionales, incluidos el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social,
hasta el 2030, los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, el plan estratégico del sector agropecuario y forestal, el plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, tarea vida, y la estrategia ambiental nacional 2016-2020. Esto es la FAO reafirmando las políticas del Partido Comunista. ¿Qué más dice la FAO? Dice, el Plan Nacional de Desarrollo hasta el 2030 está dirigido a resolver, dice la FAO, los desequilibrios estructurales de la economía nacional a partir de políticas públicas con enfoques sistémicos, integrales y sostenibles que respondan a una visión estratégica y consensuada a mediano y largo plazo. Y abarca este plan 6 ejes estratégicos, dice la FAO. Primer eje, la transformación productiva e inserción internacional. Segundo eje, recursos naturales y medio ambiente. Tercer eje, gobierno eficaz y socialista e integración social. Es decir, la FAO asume que el socialismo en Cuba va a sacar de la pobreza a los cubanos. La FAO asume que el sistema socialista cubano y el Partido Comunista, la revolución, es un sistema adecuado para sacar a los cubanos de la miseria, la misma miseria en la que nos ha metido el mismo sistema socialista. De hecho, dice gobierno eficaz y socialista, al mismo tiempo que la FAO tiene que mandarle leche en polvo. Si fuera eficaz, no tuviera que mandarle la FAO leche en polvo. Pero la FAO está reconociendo esto. El Programa Nacional de Desarrollo hasta el 2020 del gobierno identificó 6 sectores estratégicos entre los 11 que contiene el plan. Hay 6 sectores estratégicos aquí por orden de prioridad, dice la FAO. El primer sector estratégico es la producción de alimentos y el segundo es el turismo. Pero cuando vemos la tabla de inversiones del Partido Comunista de Cuba y comparamos las inversiones en agricultura y las inversiones en turismo, nos damos cuenta de que el Partido Comunista de Cuba, desde 2014 hasta la actualidad, ha disminuido las inversiones en agricultura, producción de alimentos, y ha incrementado las inversiones en turismo. Por otra parte, las inversiones en agricultura ya desde 2014 son sustancialmente menores. Estoy hablando de prácticamente 10 veces menores a las inversiones en turismo. Estos son datos oficiales de la ONEI. Pueden consultar ustedes las tablas, yo se las he puesto aquí otras veces. Por tanto, lo que dice la FAO en este informe es falso. La prioridad del régimen cubano en ese plan no es producir alimentos, es el turismo. Y lo demuestran los propios datos de inversión del régimen cubano y la propia realidad de dentro de Cuba. Aquí tienes a la FAO mintiendo con nuestra hambre, con el hambre de los cubanos. La ONU mintiendo con el hambre nuestra. Contribución de la FAO y resultados esperados. Bueno, la FAO va a contribuir en el enfrentamiento al cambio climático como área prioritaria 2. Me pregunto yo, ¿cómo vamos a combatir eso? Según dice la FAO. Porque en Cuba no podemos combatir ni el hambre. Pero dice la FAO que sí, que en área prioritaria 2 nos va a ayudar a combatir eso. Además dice la FAO que nos va a ayudar en área prioritaria 1 a sistemas alimentarios inclusivos contra la malnutrición que contribuyen a la soberanía y seguridad alimentaria del desarrollo sostenible. En Cuba. ¿Desde cuándo? Temas transversales prioritarios. Ciencia, tecnología e innovación, agricultura digital, juventud rural, cooperación sur, inclusión social del enfoque poblacional y de género. Fíjense los temas prioritarios transversales. El enfoque poblacional y de género, dice la FAO. La FAO además se hace eco de una mentira. Aquí, la FAO dice en este informe, fíjense lo poco rigurosos que son los de las Naciones Unidas. Dice la FAO que, bueno, hay mecanismos financieros internacionales y restricciones que le imponen desde hace muchos años
las sanciones del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos. Es decir, básicamente, el hambre que tenemos, dice la FAO, que es porque tenemos un bloqueo. Esto no es un documento del Partido Comunista, sí, aunque lo parezca. Esto no es un documento del partido, esto es un documento de la FAO, del Fondo Mundial para la Alimentación de las Naciones Unidas, que está hablando de bloqueo, que es un término falso. La agricultura y la pesca enfrentan el reto de lograr sistemas agroalimentarios sostenibles y resilientes. Primero, ¿cuál pesca? Me encantaría que la FAO me explicara cuál pesca y cuál agricultura ya en segundo paso. La FAO aquí reconoce que en Cuba hay déficit de nutrientes y hay malnutrición. Por ejemplo, en 2011 había un sobrepeso del 29,8% y una obesidad del 13,7%. Eso es malnutrición. Y se ha incrementado la tendencia al sobrepeso y a la obesidad, dice también la FAO aquí. Pero la FAO lo que no dice es que la malnutrición está provocada justamente por las políticas que está refrendando antes del Partido Comunista. Ahora, ¿qué va a hacer la FAO para solucionarnos todo esto? Bueno, la FAO va a hacer un seguimiento y evaluación de la implementación de la estrategia de género del sector agrícola. Estrategia de género del sector agrícola en su primera etapa. La FAO además va a actuar sobre el desarrollo de asociaciones y nuevas iniciativas con el sector privado, dice la FAO, con el sector privado. Me gustaría saber cuál es el sector privado en Cuba. En el sector del turismo, menos todavía privado, priorizado por el gobierno en su Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, para apoyar la Estrategia Nacional de Sustitución de Importaciones, dice la FAO, la misma FAO que le está mandando leche en polvo, sustitución de importaciones y el incremento de la producción de alimentos. ¿De cuál producción de alimentos? El incremento es cuando se produce algo y tú lo vas a incrementar. Cuando no se produce nada, no es un incremento, es directamente iniciar la producción de alimentos para satisfacer las demandas de la industria hotelera, así como para apoyar iniciativas de agroturismo en fincas, bla, bla. ¿Qué hace la FAO entonces? Bueno, la FAO, entre otras cosas, va a movilizar 57 millones de dólares. ¿Mm? ¿A quién se los va a dar? Dice la FAO que los va a movilizar bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior, del MINSEX. Es decir, la FAO le va a dar al MINSEX 57 millones de dólares, para lo cual serán importantes las gestiones de la FAO bajo el liderazgo del MINSEX y del Ministerio de la Agricultura y del Ministerio de la Alimentación. Milloncitos así, uno encima del otro. Además, en este sentido, dice la FAO que va a fortalecer alianzas existentes y buscará nuevas alianzas con instituciones académicas y de investigación, con la sociedad civil. ¿Cuál es la sociedad civil en Cuba? Los CDRs. Considerando las ONGs técnicas. ¿Cuáles son las ONGs técnicas? Son también civiles. Las cooperativas de productores, que todas son estatales del partido, y el sector privado del turismo, que no existe. Fíjense con quién la FAO va a crear alianzas, con gente que no existe, con gente que no es quien dice ser, con el oficialismo, con el partido. Con esas estructuras son con las que la FAO va a crear alianzas para pasarle unos cuantos milloncitos de dólares. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, nombre, señor Marcelo Resende, representante de la FAO en Cuba. El señor Marcelo Resende, si alguien le puede hacer llegar esto al señor Marcelo Resende, qué poca vergüenza, qué pocos principios, qué inmoral es usted. Ustedes son cómplices del hambre que está viviendo hoy el pueblo cubano. No necesitamos el dinero de ustedes que se lo den a la dictadura, gracias. No necesitamos 4 libras de leche en polvo, necesitamos libertad. Hay un bloqueo, ¿verdad? Miren, realización e indicador. Mejora de la gobernanza de los sistemas alimentarios locales. Estoy leyendo acá, estoy leyendo aquí.
en correspondencia con el Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional. ¿Vale? Meta del indicador. Bueno, la meta son que los gobiernos locales elaboren planes territoriales para la implementación de la política de autoabastecimiento municipal. ¿Cuánto le van a dar o cuánto le dieron? Total de recursos necesarios estimados, $3.346.700. Financiación disponible, $3.296.700 y una contribución voluntaria, un donativo de otros $100.000. ¿A quién se lo dio la FAO? Se lo dio al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Comercio Exterior, al Ministerio de Alimentación y a la Federación de Mujeres Cubanas. La FAO financiando organizaciones comunistas en Cuba, institutos y otras organizaciones nacionales e internacionales. ¿Alguien me puede explicar para la producción de jama por qué la FMC tiene que recibir dinero? ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice la FAO? Se ha diseñado y se ha puesto en funcionamiento un sistema de gestión del conocimiento del sector agroalimentario. Para ello se ha destinado $5.879.115. Más de 3 millones del fondo de la FAO y otros casi 3 millones, 2.700.000 de iniciativa privada, donados. ¿Vale? ¿A quién se lo dieron? Al Ministerio de la Agricultura, al Ministerio de Alimentación, al SITMA, al Ministerio de Comercio Exterior, a los gobiernos locales del Partido Comunista, millones así, dados por la FAO, a la Federación de Mujeres Cubanas, a institutos de investigación, universidades cubanas, europeas y latinoamericanas. Aquí está la FAO directamente financiando a los gobiernos del Partido Comunista en Cuba. En respuesta a la COVID, se ha incrementado la producción local sostenible y resiliente. Para ello, ¿qué ha hecho la FAO? Bueno, para ello ha destinado $335.000, que de fondos de la FAO han sido 165.000. ¿Y a quién se los ha dado? ¿A los pequeños agricultores, a los campesinos? No, se lo ha dado al Ministerio de la Agricultura, al Ministerio de Alimentación, al Ministerio de Educación Superior y al Ministerio de Comercio Exterior. Más. ¿Qué más ha hecho la FAO? Ha apoyado al Ministerio de la Agricultura en Haití. Fíjate, en Haití. ¿Pero a quién le ha dado el dinero? ¿Al Ministerio de la Agricultura de Haití? No, fueron 350.000 más 150.000 que se los dio al STI Sierra Maestra. El dinero era para apoyar al Ministerio de Agricultura de Haití y se los dio al STI Sierra Maestra, al Ministerio de la Agricultura en Cuba, al Ministerio de Educación Superior en Cuba y al Ministerio de Comercio Exterior en Cuba. Se ha elaborado un plan de acción para identificar la priorización y mitigación sensibles a género. Se ha elaborado un plan de programa de no sé qué. Todo eso para darle $863.242 al Partido Comunista de Cuba. ¿A quién exactamente? A los mismos. Ministerio de la Agricultura, SIGMA, Ministerio de Alimentación, Ministerio de Comercio Exterior, Federación de Mujeres Cubanas, gobiernos locales y universidades. Es dinero uno encima de otro para el partido, desde la ONU, desde la FAO, justificado con programas que no se realizan, justificado con ayudas que no se dan, con entrenamientos que no se hacen. Al final, al Guajiro no le llega $1 todos estos millones y millones y millones de dólares. Son para los comunistas, para la élite comunista. ¿Quién fiscaliza esto? ¿Quién controla esto? Porque es el Ministerio de Comercio Exterior el que dirige toda esta operación de la FAO. Hay más.
Aquí hay 45 millones. ¿Mm? Se han adoptado en el país, son desarrollados y escalados sistemas agroalimentarios innovadores. Fíjate, dice la FAO que tenemos en Cuba sistemas agroalimentarios e innovadores. No tenemos comida, pero dice la FAO que tenemos sistemas agroalimentarios e innovadores en Cuba. Y para esto han dado 45 millones de dólares para el 2023, para el 2024. Ya estamos en 2024 y cada vez hay menos comida en Cuba. ¿Alguien me puede explicar de la FAO dónde carajo están estos 45 millones de dólares? ¿A qué guajiro le llegó? Porque el guajiro es el que produce comida. ¿A quién se los dio la FAO? Vamos a ver. A lo mejor los repartió entre los campesinos. Ah, no. Se los dio otra vez al Ministerio de la Agricultura, al SITMA, al Ministerio de la Alimentación, donde no hay alimento, al Ministerio de Comercio Exterior. Se lo dio a los gobiernos locales. Aquí tenemos otro 1,5 millones más. No se ha acabado. Todavía hay lista. Para fortalecer el entorno habilitador del marco regulatorio e institucional de gestión de los recursos pesqueros en un país donde no hay pescado. Bajo un enfoque ecosistémico han adoptado alternativas productivas. ¿Cuál si no hay pescado en Cuba? Bueno, para eso destinó la FAO 1,5 millones de dólares. ¿Y a quién se los dio? ¿A los pescadores? No. Al Ministerio de la Industria Alimentaria. No hay comida. Al SIGMA. Al Ministerio de Comercio Exterior y a los gobiernos locales otra vez. Esto es lo que hace la FAO por los cubanos. Financiar al Partido Comunista. La FAO, la UNICEF, la ONU, son todas lo mismo. Organizaciones parásitas llenas de gente parásita. Gente que no produce nada, sin embargo vive de nuestros impuestos y que coge el dinero y se lo da a organizaciones criminales como el Partido Comunista de Cuba. Lo triste de todo esto es que Cuba no siempre fue así. Antes de que llegaran los comunistas al poder, nosotros no teníamos problemas en cuanto a la alimentación. Teníamos otros problemas, sin dudas. Tuvimos una dictadura de Batista, comparada con la de Fidel, dicta blanda, sin dudas. Pero dictadura al fin porque dio un golpe de Estado y eliminó una constitución que era legítima. Pero en la dictadura de Batista, desde el 52, a partir de la publicación del informe Truslo en el 51, y siguiendo las recomendaciones del Banco de Fomento Mundial, el país se desarrolló. Se desarrolló mucho. Ahora la FAO tiene que mandar leche a Cuba. Cuba producía leche, procesaba leche y exportaba leche condensada, específicamente. Yo les recomiendo a todos ustedes, y les he separado por aquí algunas bibliografías, les recomiendo a ustedes que la busquen. Miren, esto es el informe Truslo. En ese informe completo en inglés que tiene 1,100 páginas, que es este que les estoy mostrando acá, en la página 919 está la tabla donde se muestra el ganado y las granjas en Cuba en el año 46, que fue el censo que usó el informe Truslo para mostrarlo como un problema, fíjate, y que entonces solucionaran ese problema. Esto que están viendo acá es un dato estadístico mostrado como un problema y este problema se solucionó. Es decir, estos números en la década del 50 se multiplicaron por mucho. En el año 46, el total del ganado en Cuba eran, ahí está, 4.115.733 cabezas de ganado.
más de 4 millones de cabezas de ganado, en un país que tenía aproximadamente para esa fecha 5 millones de habitantes. En la década del 50, que llegamos a los 6 millones de habitantes, llegamos también a las más de 6 millones de cabezas de ganado. De esas, en el año 46, de esas 4 millones, más de 4 millones de cabezas de ganado, había 735.000 terneros, había 63.500 toros, había 576.542 bueyes. De todo esto, medio millón de cabezas de ganado estaban destinados a la carne y otras 803.000 cabezas de ganado estaban dedicadas a la producción de leche. Hoy, ¿cuántas vacas hay en Cuba? Esto es del Censo de Agricultura del año 46 en Cuba, mostrado en el informe Truslo, el 1 de julio del 46 exactamente. Aquí está por provincia, fíjense, en todas las provincias del país, desde Oriente hasta Pinal del Río, habían cabezas de ganado, en todas. ¿Por qué hoy no hay vacas en Cuba? Hay un montón de datos en este informe. ¿Ven? Movimiento del ganado hacia La Habana. ¿Vale? Esto está dado en vagones llenos con 28 cabezas de ganado aproximadamente por vagón. ¿Vale? Por años, 46, 47, 48 y 49, y por meses. Estamos hablando de que en el año 49 a La Habana se movieron 7.064 vagones, de media cada uno de ellos con 28 cabezas de ganado. Solamente a La Habana, al mercado de La Habana, para vender. 7.064 por 28. Saquen ustedes la cuenta. ¿Cuántas cabezas de ganado se movió en el mercado habanero en el año 49? Y si se fijan, además, van a ver que el dato es ascendente. Del 41 al 45, la media fue de 4.700 vagones. En el año 46 aumentó a 6.700. Hubo una caída en el 47 a 5.500. Volvió a aumentar en el 48, 6.158. Y en el 49 ya pasaban los 7.000 vagones de cabezas de ganado, como media de 28 cabezas de ganado por vagón. ¿Dónde están todas estas vacas? ¿Qué hicieron los comunistas con esta industria, que era, después de la industria azucarera, nuestra segunda principal industria? Fidel Castro destrozó la ganadería en Cuba. El guajiro cubano, que tenía todas estas fincas y todas estas vacas, no permitía que nadie le cruzara sus vacas con ninguna otra raza, porque sabía que su ganado era de los mejores del mundo y cuidaba su raza y cuidaba su ganado. Cuando llegó Fidel Castro al poder, empezó a cruzar todo el ganado, a expropiar el ganado, a expropiar la tierra. Estos datos en este informe están mostrados como un problema que había que solucionar. Claro, te va a aparecer aquí un montón de vacas en el mercado de La Habana, pero ese montón todavía era poco. Y en el año 51 llega el Banco de Fomento Mundial y le dice al gobierno, le dice, mire, aquí tienes el informe. Esas vacas, que son muchas, hay que hacer más todavía. Y entre el 52 y el 59, ese número se volvió a multiplicar otra vez, hasta que llegaron los comunistas al poder. El que quiera saber los datos estadísticos de la ganadería y de producción de leche, exportación de leche, derivados de la leche, queso, mantequilla, leche en polvo, eh, leche condensada, leche evaporada, todo eso, les recomiendo que mire primero el informe Truslo, que es muy detallado. Luego, también por acá tiene este informe, que es el informe de la FAO del año 57, que habla también de Cuba. Ahí están todos los datos de la economía, de las principales producciones, las principales exportadores, de la producción de leche, de la producción de carne, acá en el informe de la FAO.
Aquí está por países, por el mundo, ¿eh? Los mapas, el principal consumo por países. Luego hay otro informe, porque estos son informes largos, si se fijan, este mismo tiene 182 páginas, son bastante extensos. Si quieren encontrar alguno resumido, tienen por acá el informe, el estudio de Carmelo Mesalago, a 50 años de Revolución Cubana. Es una comparativa de la economía cubana a 50 años. En esa comparativa también aparece la producción de carne, la producción de leche, el ganado vacuno por 100, por 1000 cabezas de ganado. Bueno, hasta ahí está. También la comparativa con todas las fuentes. Ven, aquí están todas las tablas de 57, 58, 89, 2007, 2008 y las comparativas luego 2007 a 58 y 2007 a 89. ¿Sí? Las variaciones. Ahí está. Y luego, si quieren otra estadística un poco más antigua, ¿m? Para que vean cómo la ganadería hoy en Cuba está peor que cuando éramos provincia de España. Si quieren otra estadística, pueden mirar el ingenio de Manuel Moreno Fraginales. Aquí están recogidas a partir de informaciones sobre cómo funcionaban los ingenios. Está recogida, entre otras cosas, la alimentación de los esclavos por calorías. Y les puedo decir que les va a sorprender. Primero, las producciones de azúcar que son superiores que las de hoy. Estamos hablando de producciones de azúcar de hace 200 años. Y además lo que comían los esclavos, que comían mejor que hoy. Les dejo la bibliografía. Recuerden, Informe Truslo, El ingenio de Fraginals, Cuba, la comparativa 50 años de Carmelo Mesalago y las estadísticas de la FAO del año 57. Por si quieren ver de verdad qué economía había en Cuba, sin cuentos de los comunistas.